Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Durante este ejercicio de estar conversando con las personas que se han postulado para ocupar los cargos que quedarán vacantes en el Poder Judicial de la Federación, cuya elección será el 1 de junio y que tomarán cargo de sus puestos en agosto de este mismo año. En esta ocasión tengo el gusto de recibir como invitado a una persona por la que siento un especial afecto y respeto. Me refiero al maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Carlos es un abogado que se ha dedicado durante más de 30 años al ejercicio libre de la profesión como abogado y debo decir como un muy destacado litigante. Él obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también hizo una maestría en Derecho. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en la propia UNAM. Además de esto, él ha sido un destacado profesor universitario, tiene una importante serie de artículos científicos en los que ha hecho importantes contribuciones, ha estudiado en el extranjero de manera destacada en la Universidad de Salamanca, en España, y actualmente se ha postulado para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y quizá la primera pregunta obligada es, francamente, después de ser un litigante exitoso, un despacho tan prestigioso como es el tuyo, uno se cuestiona qué es lo que te ha llevado a postularte para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando esto significa que tú vas a cerrar las puertas de tu despacho obligadamente, que ya no vas a poder representar a ningún cliente ni asesorar a ningún cliente, porque eso implicaría un conflicto gravísimo de intereses para ti. Y para cerrar con broche de oro, ahora vas a ganar menos dinero. ¿Qué es lo que te lleva a postularte como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Carlos, antes que nada, déjame agradecerte la invitación. Para mí también eres una persona de muy alta estima. Te tengo en muy alta estima. Tenemos ya muchos foros académicos compartidos. Hemos coincidido en varios de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y me da mucho gusto estar aquí contigo una vez más, digamos, ante la comunidad de la Facultad de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, en donde ya he tenido también oportunidad de estar en algunos eventos de la propia MEDIP, de esta Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, y me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Mira, en la vida, finalmente, no todo se reduce al éxito económico. Creo yo que todos nacemos condenados a muerte, como dijo por ahí algún filósofo, ¿no? Y hay que darle sentido a la vida. Y por ahí algunos dicen que el verdadero sentido de la vida es ser de utilidad a la sociedad, y creo yo que ese debe ser el mayor anhelo de todas las personas. En mi caso, así lo creo. Como abogado, pues qué mejor que poder estar en un sitio, en un tribunal tan alto como es la Suprema Corte, en donde lo que se decida o se deja de decidir, ahí permea en todo el orden jurídico nacional. Y si hablamos de derechos humanos, que es a mí lo que me apasiona, y me apasiona poderlos llevar a la gente,
poder hacer que la gente realmente los disfrute, los tenga ese acceso, tenga ese disfrute, para mí es algo invaluable. Yo creo que es un buen pináculo para cualquier carrera profesional de abogado el terminar en un tribunal constitucional como es la Suprema Corte, y esa es mi única intención. Mi única intención es poder llevar desde la Corte que sea una realidad para las personas el gozar de todos los derechos humanos que nos son inherentes. Eso es lo que me mueve a mí para aspirar a este cargo. Creo que desde la perspectiva del conocimiento y el ejercicio profesional, estos importantes litigios estratégicos que tú has llevado te han proporcionado un bagaje importante, pero francamente tú nunca has estado en el ejercicio de la jurisdicción y esto implicará un cambio importante. ¿Qué me puedes decir de lo que esto significa en términos de reto profesional? Bueno, mira, si bien es cierto que nunca he pertenecido a la judicatura, sí he trabajado de la mano de ella. Y no solamente he trabajado de la mano de la judicatura, sino que me he enfrentado a la judicatura. Porque a veces, los litigantes lo sabemos bien, no es que sea nuestro peor enemigo, pero en muchas ocasiones nos enfrentamos, digamos, con las resistencias de los tribunales y de las cortes para darnos la razón en los asuntos que así debiera ser o que así lo ameritan. Y no es la excepción las luchas por los derechos humanos. Yo tengo 20 años que inicié una ONG, una organización no gubernamental que se llama Centro contra la Discriminación, en donde hago litigio estratégico en materia de derechos humanos en pos o en beneficio de los diversos sectores de personas vulnerables. Y ahí hemos llevado diversos litigios hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por todas las etapas procesales habidas y por haber. Por ejemplo, iniciando litigios estratégicos en materia civil desde el juez de primera instancia para pasar todo digamos, el enramado judicial y llevarlas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ánimo de ver reconocidos los derechos de las personas y que se hagan efectivos sus derechos ante un tribunal. Eso es lo que me ha movido durante los últimos 20 años y es donde encuentro realmente satisfacción, en encontrar esas sentencias y en encontrar que mis representados, en su caso, gozan realmente de un derecho efectivo y se van contentos en la vida sabiendo, digo, ya ves, no tan contentos por lo tardado que son los procedimientos, pero que ven de alguna manera colmados sus ansias de justicia, ¿no? Eso es lo importante. Esto me parece que abre nuevas vertientes para preguntar, pero antes de entrar a estos aspectos tales como la cuestión de la justicia pronta y expedita, debo reconocer que el procedimiento para llegar a ser ministro ha cambiado sustancialmente en nuestra Constitución y esto ha implicado un proceso un poco azaroso, o yo diría en algún momento totalmente al azar, independientemente de tus credenciales y de tu capacidad, en un momento determinado estuviste sujeto a una tómbola. Y esto, la verdad es, yo no encuentro mejor palabra que decir totalmente desconcertante. Pero además de eso, una vez calificado como candidato, hay que hacer campaña. ¿Qué implica o qué ha implicado para ti hacer campaña y qué has aprendido en el proceso? Porque me imagino que algunas anécdotas has de tener. Sí, claro que sí. Mira, en lo que respecta al sistema actual para la designación o para la asignación, digamos, de candidatos que pasarán a la boleta, es algo muy interesante porque al final de cuentas, antes lo que sucedía es que para ser ministro o ministra de la Corte, tenías que ser una gente cercana al círculo rojo del presidente, si no es que al propio presidente, que en su momento estuviera rigiendo los destinos de México.
Entonces, si estabas en ese círculo, tenías la posibilidad quizás de aspirar a ser integrante de la terna que el presidente enviaba al Congreso para que de ahí saliera el ministro en turno. En ocasiones se utilizaba que había un ministro que nombraba el Poder Ejecutivo de sus huestes, digamos, de su círculo cercano, y el siguiente ministro o ministra le correspondía proponerlo bajo la mesa al Poder Judicial, de tal suerte que entonces ya proponían a magistrados que venían de carrera judicial, se los proponían al presidente para que el presidente a su vez lo acogiera y se lo propusiera al Congreso. El siguiente ministro entonces ya no tenía que ser de carrera judicial, era un ministro o ministra que no provenía de las huestes de la carrera judicial y el propio presidente lo nombraba. Por eso vas a darte cuenta que si nombraban a un ministro que no tuviera o ministra que no tuviera carrera judicial, el siguiente la tenía. Y entonces vas a encontrar ministros, por ejemplo, como José Ramón Cosío, como Ortiz Mena, por ejemplo, que no tienen o no tenían carrera judicial, y vas a encontrar ministros como Pardo Rebolledo, como Luis María Aguilar, que sí la tenían. Es decir, se iban turnando de uno en uno. Cuando entró el presidente López Obrador, eso se terminó. Esa regla no escrita de la alternancia entre tener carrera judicial y no se terminó, y esa es otra historia. ¿Qué pasa ahora con la nueva forma de designar ministros? Estas personas, bueno, en primer lugar, te tienes que apuntar y manifestar tu deseo de serlo. No te van a tocar la puerta de tu casa para preguntarte si quieres ser ministro. Tienes que apuntarte cumpliendo los requisitos constitucionales en una lista. Una vez que estás en esa lista y los comités respectivos, porque hay 3 comités, el del Comité Ejecutivo, el Comité del Poder Ejecutivo, el Comité del Poder Judicial y el Comité del Poder Legislativo. Una vez que cada uno de esos comités evaluaron a las personas que se presentaron ante ellos, en primer término con requisitos de forma, en segundo término con lo que pueden ser exámenes o entrevistas y que se supone que cada uno de los comités hicieron, van a llegar a una lista más compacta en donde van a proponer una serie de personas para que pasen a una tómbola. Es decir, en el caso de esta elección, se van a elegir 9 ministros y ministras, de los cuales son 5 mujeres y 4 hombres. Y cada uno de los comités nombraría a un cierto número de candidatos para que pasaran a la tómbola. De tal suerte que en este caso, siendo cada uno de los comités tenía que nombrar a 12 personas porque eran o son 3 candidatos por cada cargo a ocupar. Si había 4 espacios para ministros hombres, por ejemplo, tenía que proponer a 12 ministros hombres para que pasaran a las boletas. Entonces, si tenían, por ejemplo, a 20 posibles, lo pasaban a la tómbola para dejarlo solamente en 12. Y ahí es donde habría que pensar cuál es la finalidad de la tómbola. Y yo esa finalidad de la tómbola la veo bastante positiva, porque si alguien pretendía imponer o privilegiar a una persona para que llegara a ser ministro, pues se va a encontrar con el problema de la aleatoriedad en la tómbola, donde ya es uno de los 20 finalistas quizás, pero no tiene garantizado el pase por el solo hecho de estar en esa lista. Hay una parte que de alguna manera aleatoria, si bien es cierto, pues te permite tener un filtro adicional para que quien propusiera a estos ministros o ministras no tuviera la garantía de que iban a pasar a la boleta. Por ejemplo, en este primer ejercicio democrático que se está llevando a cabo, tenemos que el Comité del Poder Judicial, en el caso de las mujeres, solamente propuso para que pasaran a la tómbola a 9 mujeres, siendo que podían haber presentado a 15. Es decir, ellos podían haber presentado, por ejemplo, a 20 mujeres para que entonces pasaran a la tómbola y se decidieran por 15 para que pasaran a la boleta. Y sin embargo, el Poder Judicial solamente propuso a 9 mujeres, lo cual significa que quien haya hecho este ejercicio decidió no pasar por la tómbola y designar directamente a quienes quisieran que pasaran a la boleta, cosa que me parece que desnaturaliza el objeto de las famosas convocatorias o de los famosos comités de evaluación, cosa que no sucedió, por ejemplo, en el caso de los hombres. El Poder Judicial propuso más o menos a 20
22 candidatos, y entonces como había que sacar a 12 nada más para las boletas, se pasó a la tómbola, y en esa tómbola salieron los 12, digamos, privilegiados o sorteados que pasarían a la boleta. Lo cual, esos 8 que no quedaron, bueno, pues ahora sí que mala suerte, ya no pudieron ser de alguna manera, si tú lo quieres ver así, impuestos por ese comité de evaluación. De tal suerte que a mí me parece que es un ejercicio idóneo porque es sacar de alguna manera los mejores juristas o los que se consideraron en los comités como los mejores juristas, claro, siempre acordes un poco a la mejor, a la, digamos, a la ideología de quien los nombra o de quien los propone, ¿no? Tener, por ejemplo, en este caso, pues estamos hablando de gente usualmente con perspectiva social. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que el gobierno en turno es un gobierno que tiene ese tipo de perspectivas y evidentemente, pues al estar los comités seleccionando a los posibles candidatos, pues evidentemente que los van a seleccionar un poquito afines a su proyecto político, lo cual sucedía de todas formas con las presidencias de la República, en donde señalaban a los candidatos que a ellos les convenía o que eran afines a sus ideologías, ¿no? Entonces, creo que no hay mucha variación en ese sentido y sí hay un principio democrático en la forma en cómo se están nombrando a los actuales ministros y ministras de la Corte. Y en tu caso particular, ¿tú vienes nombrado por cuál de los poderes de la Unión? Mira, yo ingresé mi solicitud a los 3 comités. En los 3 comités pasé los primeros filtros. En el caso del Poder Judicial, fue quien me propuso para la tómbola. Salí sorteado en la tómbola y estoy en la boleta por el Poder Judicial. El Poder Legislativo también me propuso para la tómbola. A la hora de la tómbola mi número no salió premiado y entonces no pasé por el Poder Legislativo, pero sí ya estaba yo en la boleta por el Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo no me propuso, pero tampoco me entrevistó, es decir, ahí sí hubo una cierta, pues no sé si opacidad, pero hubieron, cada uno de los comités tuvieron sus propios procesos de selección. Y eso habrá que decirlo, porque además no fueron procesos simultáneos, fueron procesos escalonados, de tal suerte que el primero que sorteó fue el Poder Judicial y cuando el Poder Legislativo, que fue el siguiente, sorteó, ya sabía quiénes habían salido en el Poder Judicial, de tal suerte que a lo mejor sus listas pues ya no incluían a las mismas personas y luego el Poder Ejecutivo, pues ya cuando ellos sortearon o propusieron a quién debiera ser sorteado, ya habían salido las listas anteriores, de tal suerte que también pues pudo haber habido ciertas selecciones o manejos por ahí, pero bueno, pues al final de cuentas cada comité cumplió, se supone que cumplió con los lineamientos establecidos conforme a la reforma constitucional y ahí es donde estamos todos los que quedamos en la boleta actualmente peleando por un lugar en la Suprema Corte. Ahora, preguntabas tú que cuál era la enseñanza de las campañas y yo te diría, mira, como yo he sido una persona que siempre he estado cercano a grupos sociales vulnerables, no me ha sorprendido demasiado lo que he encontrado en la calle, porque cuando eres ajeno a lo que sucede en la calle, entonces sí a lo mejor a la hora que sales justamente a pedir el voto, ¿no? Con la gente de a pie, pues a lo mejor vas a decir, ah, caray, ¿a poco el mundo era este? Bueno, yo como ya había tenido muchos clientes de grupos vulnerables, clientes o representados de grupos vulnerables, por ejemplo, ejidatarios, personas discriminadas por edad, discriminadas por discapacidad, pues la verdad es de que salir a la calle y encontrarme con los reclamos de justicia de muchos sectores de la población no fue para mí algo sorprendente. Al contrario, creo que lo que me mueve para ser ministro es poderle resolver a la gente sus problemas desde la Corte, estableciendo criterios que van a permear a todo el Poder Judicial y que le va a facilitar el acceso a la justicia a las personas. Pues qué interesante esto que me platicas, lo cual me hace pensar que ya en este momento tú tienes una opinión formada sobre el proceso, ya que participaste por los 3 poderes de la Unión y tu experiencia con cada uno de ellos fue distinta y ya has tenido una experiencia de campaña. Antes de que me hables sobre cuáles son tus propuestas de campaña, a mí me gustaría preguntarte si tú pudieras sugerir mejoras al proceso
¿qué es lo que propondrías? Mira, para empezar, respecto a la reforma constitucional, una asignatura pendiente que creo yo que quedó, que es muy patente, es la inclusión de los tribunales agrarios al Poder Judicial. Los tribunales agrarios no forman parte del Poder Judicial a la fecha. Los tribunales agrarios son jueces administrativos que son sumamente corruptos y sumamente ineficaces. Y desde mi punto de vista, debiera ser, para tener una reforma constitucional completa de tal envergadura como la que se dio, pues ya solamente faltó, y lástima, faltó integrar a los tribunales agrarios, porque los tribunales agrarios afectan a sectores muy vulnerables de la sociedad, a la clase campesina, y es pues una de los sectores que más justicia y más cuidado requieren y no están incluidos en esta reforma judicial. Sin embargo, bueno, pues ya había amparo, pues obviamente que se incide también en la protección de los derechos de la clase campesina desde el Poder Judicial Federal. Eso ya es otra cosa. Entonces, una primera propuesta quizás que yo haría para las siguientes reformas constitucionales sería que los tribunales agrarios formen parte del Poder Judicial, es una asignatura pendiente. El Ahora, poder, el Tribunal de Justicia Administrativa sí formará parte integrante del Poder Judicial o también quedó fuera. no, los tribunales de justicia administrativa quedan fuera del Poder Judicial, salvo el Poder Judicial Federal en materia administrativa, que es distinto. Los tribunales administrativos, Sí, ¿no? lo que antes era el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también queda fuera, igual que los tribunales agrarios. Es decir, en Tribunales este de, sentido exactamente. se integra totalmente la función jurisdiccional en el paraguas del Poder Judicial de la Federación, cosa que sí ocurrió en materia laboral. Así es correcto. Sí, los tribunales laborales ya forman parte del Poder Judicial, los tribunales agrarios siguen siendo administrativos y los tribunales administrativos pues también siguen siéndolo, salvo los del Poder Judicial en materia administrativa, que eso es ya en materia Pero es federal y materia de local. amparo, ¿verdad? Es materia de amparo, o sea, así es. Así es, pero yo creo que hablando de grupos vulnerables, los ejidatarios en la clase campesina sí requiriera, desde mi punto de vista, que sus tribunales ya formaran parte del Poder Judicial. Por varias razones, porque además, después de la reforma salinista del 94, que se permitió la privatización de las tierras ejidales, pues ahora da mucho pie a que existan problemas, incluso en materia civil, respecto de tierras que antes eran ejidales. Por ejemplo, la tierra ejidal, una vez parcelada, pasa al derecho civil. Y esos tribunales administrativos, la verdad es de que están rebasados en complejidad de asuntos ya muy importantes y no han sabido colmar los reclamos de justicia de la clase campesina. Por eso te decía que yo los tribunales agrarios sí creo que debieran ser parte del Poder Judicial. Ahora, respecto de este sistema para la elección de jueces, me parece que en la medida en que los comités de evaluación de cada uno de los poderes de la Unión hagan su trabajo de forma ordenada, de forma clara, de forma seria y analizando a fondo, digamos, los perfiles de los candidatos, pues también es un ejercicio desde mi punto de vista benéfico, y óptimo para poder llegar también al nombramiento de buenos jueces. Evidentemente es una materia compleja hoy porque se está renovando a la totalidad del Poder Judicial y es una labor prácticamente titánica, pero yo creo que también los vicios que existían antes y había bastante corrupción, no significa que por este sistema va a acabar o terminar de ser, pero sí creo que va a abonar a que los jueces se sientan más observados, más vigilados. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, si bien es cierto que tiene capacidades o facultades pues extraordinarias para lo que estábamos acostumbrados, pues también pone el dedo en la llaga de decir, bueno, pues cuidado con los actos de corrupción, porque ya se permite que cualquier persona pueda denunciarlos. Y eso creo que también digamos, es un avance democrático. Pero incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden quedar bajo la jurisdicción de este Tribunal de Justicia
administrativa, lo cual es una cosa extraña que los jueces del máximo tribunal, del más alto tribunal en el país, estén sometidos a la jurisdicción de un tribunal de disciplina. En este sentido, quisiera yo hacerte una pregunta. Parece que la duda que existía respecto a los perfiles de quienes podrían llegar ha quedado solucionada. Hay gente como tú, gente muy capaz. Como en todas las cosas, quizá pueda haber algún colado, pero bueno, pues me imagino que la gente se dará cuenta y no los votará. Pero francamente está la cosa de que se cuestiona la posibilidad que tienen los jueces de tener totalmente libertad al tomar sus decisiones cuando van a quedar sujetos a este Tribunal de Justicia Administrativa que impone muchas dudas, como no pueden resolver en contra del interés nacional, sea cual sea el interés nacional. Realmente es una duda que querrá decir eso, pero puede ser utilizado para manipular la decisión no solamente de los jueces de distrito y de los colegiados, sino de los propios ministros, porque hasta donde yo entiendo, seguimos viviendo en México donde cosas pasan. Sí, lo que sucede es que antes también pasaban y había otros mecanismos de control. Entonces, el Consejo de la Judicatura controlaba también a los jueces. Lo que tenemos que entender a veces es Pero que no sí, a los ministros. no a los ministros, pero justamente el hecho de que no se controlara a los ministros, tenías a 11 personas que eran pues, casi plenipotenciarias, ¿no? No tenían absolutamente ningún tipo, digamos, no de freno, pero de supervisión. Y el hecho de que hoy, de alguna manera, se haya fragmentado, digamos, el Poder Judicial en, por un lado, el Pleno, que es el que resolverá, por otro lado, el Tribunal de Disciplina, que es el que eventualmente podrá sancionar, si bien de primeras a primeras pudiera parecer algo chocante, pues también hay que ver que el hecho de estar en el Pleno como ministro o ministra, pues también te da un reflector importante para efectos de que la propia opinión pública pueda calificar o no lo que haga el Tribunal de Disciplina Judicial. Así es como yo lo veo. Es decir, si bien es cierto que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá facultades muy importantes de sanción frente a lo que hagan o dejen de hacer los ministros, no hay que olvidar que también habrá un gran aparador, digamos, en la Corte para efectos de que la gente desde fuera pueda ver lo que están haciendo los ministros y también pueda opinar en los medios, pueda haber libertad de expresión, que de alguna manera también dirijan el debate extralegal de lo que pueda llevarse al Tribunal de Disciplina Judicial. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo que el Tribunal de Disciplina Judicial exceda sus facultades y cometa injusticias cuando esté toda la opinión pública revisando o vigilando desde fuera también lo que pueda o no hacer ese Tribunal de Disciplina Judicial. Yo creo que al final de cuentas, desde el punto de vista democrático, va a ser benéfico si lo comparas con lo que sucedía antes, de que era justamente el Consejo de la Judicatura presidido por el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que eso incidía y que eventualmente permitía que existieran muchas presiones extralegales a los magistrados y jueces de distrito. Yo creo que finalmente el resultado va a ser benéfico. Pues lo que me dices tú es que los canales para controlar a los ministros y otras personas que ejercen la jurisdicción cambiará, pero francamente la opinión pública nunca ha tenido un gran peso en México. Bueno, tendremos que empezar a madurar también desde este punto de vista y creo que se va logrando poco a poco avanzar en ese sentido. Si hoy me preguntas, oye, es que los jueces son desconocidos, yo te diría, pues dime los nombres de tus jueces. Realmente muy poca gente conoce quiénes son sus jueces. Entonces, algo que se ha criticado de esta reforma es decir, oye,
pues no se conoce a los jueces, pues tampoco los conocían antes. De hecho, el 60 o 70% de los jueces que actualmente están compitiendo, digamos, en la contienda electoral para un cargo, ya venían del Poder Judicial. Tampoco estamos hablando de una renovación total, digamos, de un borrón y cuenta nueva del Poder Judicial. Repito, el 60%, entre el 60 y el 70% de los actuales candidatos a puestos en la judicatura ya provenían del sistema judicial. Si es que, y que continuarán si es que son votados. Y esto implica hablar de la ocasión del sufragio, la ocasión de emitir el voto. Siento yo un ambiente de desaliento, de apatía generalizada, y la pregunta es quién va a salir a votar. Es decir, los abogados naturalmente que tienen un interés, tenemos un interés en la conformación del Poder Judicial, pero el resto de la población la noto muy apática, y a mí me gustaría decirle qué es lo que hay que plantear a los electores para que participen el 1 de junio, y si es conveniente que participen. Pues mira, dependiendo del tipo de cargo el que se vaya a elegir, pues habrá cierta lógica. Por ejemplo, los jueces locales que tienen un ámbito de jurisdicción muy, digamos, limitado y que van a ser votados por la gente de esas jurisdicciones, pues poco a poco van a hacer que la gente de esos lugares pueda empezar a identificar quién los juzga y cómo los juzga y empezar a entender que ellos mismos están votando por ellos. Eso me parece que es un ejercicio, pues de alguna manera democrático y hasta loable, como sucede en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, y no me encanta ver hacia el norte por varias razones, pero por ejemplo en Estados Unidos hay jueces locales que se eligen democráticamente vía el voto popular. Hay incluso supremas cortes estatales que también se eligen democráticamente, entre comillas, también a través del voto popular. Es decir, existen una serie de ejercicios que pueden o no ser democráticos. Como te decía, en Estados Unidos los jueces de distrito, lo que me están diciendo aquí, los jueces federales, se nombran a designación del presidente y también ratificados por el Senado con la incursión de las barras, que son quienes califican la idoneidad de esas personas porque son los que las conocen. Entonces, hoy en México, por ejemplo, lo que me llama la atención es la poca participación de las barras y colegios de abogados. Son los primeros que debieran estar ahorita calificando la idoneidad de las personas que fueron propuestas para estos cargos. Y son las primeras que no están levantando la mano, no están tomando una participación activa en la opinión de decir o señalar si los jueces o no están cumpliendo, o los candidatos a jueces están cumpliendo o no con los requisitos de idoneidad, y eso me parece a mí muy grave. Debieran ser barras de abogados y el foro quienes estuvieran ahorita diciendo, oye, esos candidatos sí están calificados o no están calificados. ¿Por qué? Repito, porque son los que los conocen. Y sin embargo, las barras y colegios de abogados no están absolutamente tomando ningún papel en este caso, y lo están dejando todo a la ciudadanía, que no está, no necesariamente no esté calificada para saber, pero pues como no conoce del negocio judicial, pues tampoco tiene los elementos para decidir quién debiera o no ser su juzgador, ¿no? Bueno, esto de alguna manera tiene dos caras. Por un lado, yo noto que los comités, los diferentes comités de las barras de abogados, en particular de la Barra Mexicana de Abogados, sí ha recibido a candidatos para que hagan sus propuestas. Inclusive yo asistí a una plática en la que tú participaste, y tengo otras personas que han sido entrevistados en este canal que han también tenido participación en algunos de estos comités. Pero debo decir que los colegios de abogados y las barras de abogados se manifestaron totalmente en contra
de esta reforma. Por eso cuando tú me decías, me hablabas de la opinión pública, yo te decía, bueno, en México la opinión pública no ha sido escuchada. Hubo grandes movimientos de la opinión pública en contra de la reforma judicial y francamente estos grupos no califican al gobierno como de actitud receptiva. Sí, claro, lo que pasa es que finalmente los grupos mayoritarios no necesariamente están en la abogacía, ni tampoco en los grupos que salieron, digamos, a las calles a protestar contra la reforma judicial. Entonces, no podemos hablar, digamos, en esos grupos de mayorías y por tanto, pues la mayoría finalmente es el Congreso y el Congreso decidió este cambio, ¿no? Y si lo decidió, pues es democrático, puesto que viene del Congreso. Ahora, en el caso de las barras, si bien es cierto que han estado recibiendo a candidatos, lo han hecho con un cariz, entre comillas, apolítico, porque no han sido recepciones que permitan hacer campañas, de hacer propuestas abiertamente de lo que uno estaría proponiendo para efectos de su labor jurisdiccional, sino que han, a través de los comités, los han recibido, los han permitido a lo mejor que hablen de alguna cuestión relacionada al derecho, pero no necesariamente respecto de la función para la cual van a ser elegidos. Entonces, por eso te decía que no veo yo que las barras de abogados hayan tomado realmente un carácter preponderante en lo que debiera ser ya un análisis claro y preciso de cada uno de los candidatos y señalar el por qué sí, el por qué no. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde las barras sí son muy activas, te señalan todos los aspectos habidos y por haber respecto de un candidato a juez o jueza. Es decir, los analizan en su comportamiento en el foro, si han sido o no han sido juzgadores, cuáles han sido sus resoluciones, cuál ha sido su pensamiento, cuál es, digamos, su ideología, cuál es su relación con sus pares, con los contrarios. Se analiza digamos que todo su ecosistema para poder de alguna manera decidir si son idóneos o no para el caso. Y eso es algo que debiera pasar en México. No está pasando ahorita, no va a pasar en esta elección, pero esperemos que pase en el futuro. Y creo que en este sentido, lo que ahora convendría conversar es sobre cuáles son tus propuestas. ¿Qué es lo que tú propones en caso de llegar a ser electo como ministro de la Corte Suprema? Bueno, mira, una de mis propuestas, y creo que es toral, es la conformación del equipo de trabajo de mi ponencia. Como los abogados que hemos litigado ante la Suprema Corte sabemos, la Suprema Corte, cada uno de los ministros, tiene lo que se le llama una ponencia, es decir, un equipo de trabajo que integra, digamos, su sitial dentro de la Corte, que se le llama ponencia. Esas ponencias están integradas por 70 miembros, 69, y más el ministro o ministra son 70. Cada uno de los ministros tiene 70 personas a su cargo, 70 personas que le cuestan al erario público 5 millones de pesos mensuales de sueldos ya libres. En estas ponencias hay una completa opacidad, ¿sale? Se dividen usualmente en 10 secretarios o secretarias de estudio y cuenta y otros auxiliares técnicos que integran estos 70. En el caso de mi ponencia, los 70 personas o las 69 personas serían nombradas con estricta paridad de género, serían nombradas mediante concurso público, serían nombradas con completa transparencia y conocimiento de a quién se está nombrando, y además se estaría integrando un microcosmos de la sociedad, es decir, se integrarían a esa ponencia personas de diversos sectores vulnerables, de tal suerte que tendríamos abogados todos, desde luego, abogados y abogadas todos y todas, pero tendríamos gente que representara a personas con discapacidad, que hay excelentes abogados que tienen alguna discapacidad, tendríamos personas de diversas orientaciones sexuales, tendríamos personas de clase campesina, tendríamos o que son de origen de clase campesina, ya finalmente abogadas, y también personas con algún origen indígena, por ejemplo. De tal suerte que esa ponencia de 70 personas tendremos un equipo de trabajo diverso, muy comprometido socialmente, con un gran compromiso social, con mucha experiencia, con mucha sensibilidad social y sobre todo con mucho conocimiento
y especialmente en materia de derechos humanos y de cómo llevarlos a la realidad. Y esa ponencia estoy seguro que bajo mi dirección y con el ánimo progresista que me distingue en pos de los derechos humanos, será una ponencia de avanzada que va realmente a resolver los problemas de la gente. Esa es la ponencia que yo quiero llevar a la Corte. Esa es una de mis propuestas. Otra de mis propuestas es que todo acto de corrupción que se llegue a identificar en los asuntos de los cuales yo tenga conocimiento, ya sea como ponente o al resolver o al estudiar ahora sí que los proyectos de las demás ponencias, será finalmente denunciado, ya sea al Tribunal de Disciplina Judicial o al Ministerio Público en su caso, o incluso a la Secretaría de Educación Pública en el caso de los abogados, porque también en la abogacía, hay muchos actos de corrupción y hay muchos abogados poco éticos que abonan a ese, digamos, ambiente de corrupción que existe en la judicatura o en los juicios. Es decir, no solamente podemos culpar a jueces, magistrados o incluso ministros de actos de corrupción, sino también a abogados que así lo propician. Ya están los cárteles judiciales, de los cuales ya se ha escrito mucho y son bien conocidos, que existían, que no dudo que vayan a seguir existiendo. Pero en el caso de los asuntos que pasen por la ponencia del ministro Odriozola, así como las que ya tengan conocimiento, cada vez que encontremos el indicio de un acto de corrupción, lo denunciaremos puntualmente y además le daremos seguimiento. Otra de las propuestas es terminar con el vicio de las puertas giratorias en el amparo. Sabemos los litigantes de lo que eso significa y entonces es lo que justamente alarga los juicios. Un poquito la parte, es un vicio, digamos, que existe hoy en la judicatura de que Y una constante remisión, es un asunto muy grave. Así es una constante regresión, digamos, de los asuntos a que se vuelvan a estudiar, se vuelvan a integrar, a veces por cuestiones nimias, que no tienen realmente mayor trascendencia en el juicio, y ahí hay que terminar con ese vicio. Se debe de priorizar la resolución de los conflictos en tiempos cortos y con una completa ejecución de las resoluciones, porque hoy por hoy en México habemos mucha gente, o hay mucha gente que tiene colgadas en sus oficinas, en sus casas, sentencias de papel que no se pueden ejecutar o que no se han ejecutado eventualmente en su momento. Y aquí, digamos que los proyectos o las resoluciones en las que yo estaría participando, todas van a pugnar porque haya una verdadera solución de los conflictos con una ejecución pronta y expedita de las resoluciones. Vamos a terminar con esa justicia lenta que al final de cuentas termina no siendo justicia. Es otro de mis propuestas. Y así tengo varias para justamente a través de los precedentes judiciales que se vayan emitiendo en esta ponencia integrada, repito, democráticamente con gente de primer nivel de conocimiento y justicia y compromiso de justicia social, vamos a encontrar realmente respuestas para que la gente tenga un verdadero acceso a la justicia y una verdadera ejecución de sus sentencias y una verdadera resolución de sus conflictos. Ahora, esto está dentro del alcance de lo que tú podrías hacer dentro de tu ponencia, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, la forma de operar de la entera Corte Suprema quedará o ha quedado ya modificada, no ha entrado en vigor, pero ha quedado modificada en cuanto a que desaparecen las salas y todos los asuntos habrá que ponerlos a la consideración del Pleno. Yo me pregunto de dónde van a sacar el tiempo para ventilar en detalle todos estos asuntos, en detalle y con la profundidad que requieren la naturaleza de las cuestiones que se plantean a la Corte. Y en un momento determinado me pregunto si este nuevo modelo no estará en contra de ese principio de la justicia pronta y expedita, a pesar de todas las buenas intenciones que puedan tener los ministros dentro de sus ponencias. Mira, desde mi punto de vista no va a suceder, te voy a decir por qué. Como tú bien sabes, la Corte está pasando de 11 ministros a 9 ministros. Entonces la gente dice, oye, pero es que se quitaron 2 ministros. Sí, pero si no quitas a sus ponencias,
solamente estás quitando a 2 personas, no estás quitando a 140 personas. ¿Me explico? Si hablamos de que cada ponencia se integra por 70 personas y se mantienen esas 70 personas de esos dos equipos de trabajo, digamos, ponencias de los ministros que desaparecen, son ponencias que se van a engrosar, ¿sale? Si hoy tenemos O que sea, cada... habría que dividir 140 entre 8, porque me imagino que quien llegue a ser presidente pues no tendrá ponencia. Claro, a ver, lo que sucede hoy es de que si estás hablando de 770 operadores jurídicos que están auxiliando a los ministros, si a esos 770 le vas a quitar a 2 personas que son ministras, bueno, pues estás quitando, digamos, firmas o los líderes de ponencia, pero si los adicionas a las ponencias que quedan, el tema no es tan grave. Incluso se pueden, evidentemente, con el rezago que existe en la Corte, que seguramente va a seguir existiendo, incluso se pudieran mejorar. Eso no es algo que me corresponde saberlo ahorita, ni ha sido público por la Corte, ni mucho menos por nadie, ¿no? Entonces, hoy no sabemos cómo va a quedar integrada la Corte en cuanto a los auxiliares. Pero si hoy tenemos 70 auxiliares y a lo mejor con la desaparición de 2 ministros quedamos con 100, digamos, cada uno, bueno, pues se va a sacar también trabajo en la misma proporción. Y ya lo que hacían antes las salas, de dividirse las materias, ¿no? De estudio y que de esa manera se iban o no repartiendo los asuntos, finalmente no creo yo que vaya a ser tan grave, porque los auxiliares, digamos, de cada ministro, pues van a seguir siendo el mismo número que era antes. Eso no va a cambiar, en todo caso aumentará o deberá aumentar. Ahora, si entramos los nuevos ministros y resulta que nos reducen a la mitad los equipos de trabajo, eso sí ya es otra cosa y ahí es donde podría estar la gravedad. No creo que suceda, pues por el cúmulo de trabajo que va a haber, cuando menos, espero, que se mantenga el mismo número de auxiliares. Y lo importante aquí es tener grupos de trabajo muy efectivos, muy bien establecidos, que con transparencia resuelvan los asuntos. Porque es muy cierto que hoy en la Suprema Corte tenemos el problema de que muchos ministros y ministras que llegaron a las ponencias, algunos conservaron a los equipos anteriores y asumieron las ponencias de los ministros que llegaron a suceder, ¿no? Que llegaron de alguna manera a reemplazar, ¿no? Entonces asumieron o recogieron a esas ponencias con miembros de mucha valía, pero también hubieron ministros y ministras que llegaron, quitaron a los anteriores porque son nombramientos de confianza y llevaron a puras amistades, ¿eh? Y había algunas ponencias que parte de esas ponencias de 70 personas, a lo mejor 15 personas ni siquiera eran abogadas, eran auxiliares para otros fines, y eso pues también es muy grave y pudiera explicar el por qué a veces la Corte, pues no todas las ponencias son iguales desde el punto de vista de productividad, y eso es algo que tiene que terminar. Por eso yo la ponencia del ministro de Ossola sería una ponencia de excelencia, sería transparente, rendiríamos cuentas periódicas a la ciudadanía, de decir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos resolviendo. Por aquí un poquito de la idea, y es otra de mis propuestas, ese acercamiento de los ministros a la gente tiene un cariz interesante que te voy a explicar desde el punto de vista cuál es. Muchos de los hoy candidatos a ministros o ministras están proponiendo, y también a juzgadores, están proponiendo utilizar un lenguaje sencillo en las resoluciones. A mí me parece que no está bien abordada esa propuesta desde el momento en que no todo es simplificar el lenguaje. Sabemos que el lenguaje jurídico tiene una razón de ser respecto de los conceptos jurídicos fundamentales que nos ayudan a los operadores jurídicos, abogados y juzgadores a entender las sentencias, a entender los litigios e incluso agilizarlos. Porque si tú el día de mañana, digamos que expandes una sentencia para hacerla de vocabulario sencillo, lo único que vas a lograr es que eventualmente pues vas a perder una línea dentro del foro que te permite resolver los problemas. Yo lo que estoy proponiendo es, si hay que simplificarlas, para el momento en que se lo explicas al justiciable, para el momento que se lo explicas a la gente que clama justicia. Y para eso tienes que tener un momento procesal que existía y dejó de existir en algún momento, que es el oír sentencia. Por eso los famosos códigos procesales de toda la República
señalaban en algún artículo, decían, se cita a las partes a oír sentencia. ¿Y dónde se perdió el momento de oír la sentencia? Cuando ahora las sentencias son escritas, en su mayoría. Ahora con los juicios orales eso va a cambiar, o ha ido cambiando, o ha ido cambiando. Tiene una parte escrita, pero también tienes una audiencia donde le puedes explicar al justiciable qué es lo que resolviste, y ahí es donde viene el contacto directo con esta persona, de poderle explicar de manera sencilla el por qué resolviste de tal o cual manera. Y si las partes ven y se dan cuenta, las partes contendientes, incluso sus abogados, que efectivamente el juez o jueza conoció del asunto, valoró las pruebas, valoró todas las pruebas existentes y le explica a uno cómo las valoró, yo estoy seguro que la gente, pierda o gane un litigio, se va a ir contenta. Porque eso es lo importante. O sea, no, tú sabes perfectamente que en un litigio siempre habrá alguien que gane o que pierda, entre comillas, porque también eso es relativo. Pero generalmente lo importante es que la gente se vaya con la satisfacción de que efectivamente su asunto fue visto conforme a derecho, fue valorado, y que se le explique al justiciable esa sentencia para que no quede en la mano de terceros esa explicación. Porque a veces sucede eso, que los abogados no llevan bien a cabo su trabajo, o simplemente la parte esta no tenía razón, y a los abogados se les hace muy fácil decirles, seguro hubo dinero, yo perdí porque compraron al juez, yo perdí porque el pretexto que ustedes quieran, y en muchas ocasiones eso es falso. Hay juicios que están perfectamente bien resueltos, pero que para muchos abogados la salida fácil es decir, compraron al juez y yo perdí por esa circunstancia. Y todo eso no abona a que haya digamos, un sano ambiente dentro de los procesos judiciales. Eso es la verdad. Ahora, hay otro tema que a mí me gustaría comentar contigo. Francamente, de todos los candidatos propuestos, creo que tú eres el único que tiene una formación en derecho internacional y en derecho comparado. Esto me parece un diferenciador importante, pero a mí me gustaría que comentaras con el público si este factor de diferenciador es importante y por qué. Bueno, mira, van a ser 9 miembros de la Suprema Corte, 5 mujeres y 4 hombres, y todos van a tener orígenes de alguna manera distintos y una expertise o experiencias de alguna forma diversas, y eso es lo que va a enriquecer una corte. Sería un contrasentido pues que los 9 ministros o ministras todos estuvieran con el mismo origen, ahora sí que la misma experiencia académica o profesional. Eso es algo que va a enriquecer. En el caso del derecho internacional privado, bueno, pues en el caso mío, que tengo ese conocimiento del derecho internacional público y privado, pues de alguna manera va a enriquecer también una corte si es que los demás no la tienen. ¿Sale? Entonces, creo yo que es un valor agregado. Eso, más la experiencia de litigio de 30 años por causas sociales, y de un litigio, ahora sí que incansable, porque llevo 30 años litigando todos y cada uno de los días hábiles que han habido en medio, los he litigado. O sea que conocemos realmente cómo opera, y además lo hemos hecho desde la primera instancia hasta la Suprema Corte. Y eso creo que también es algo valioso, y sobre todo algo que no se está mencionando ahora con la reforma judicial, y déjame ponértelo sobre la mesa, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que la gente que no conoce de esto a lo mejor pudiera decir, ¿y qué tiene que ver un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, tiene que ver que deroga al antiguo Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en muchas materias, incluso en la materia de amparo. Es decir, es un nuevo código que va a ser bien importante ya en lo que es la resolución de los conflictos, que apunta en buena medida a la oralidad, y que esta nueva época jurisprudencial que va a empezar a partir de septiembre con la nueva corte va a ser bien importante en la medida de varias cosas. Primero, en que pueden revisarse los criterios anteriores, incluso de la Suprema Corte, porque ya había algunos criterios anquilosados. Estamos hablando de, por ejemplo, quinta, sexta, séptima, octava época, antes de incluso novena, antes de las reformas de 2011 en materia de derechos humanos,
había ciertos criterios que se seguían manteniendo de alguna forma como jurisprudencia firme y que ya no eran compatibles con el nuevo actuar de la Corte a partir de la reforma de 2011. Y hay muchas jurisprudencia que hay que revisar. El tener una nueva Corte que no está obligada a mantener el mismo criterio que mantenía la anterior Corte no es un problema, es una oportunidad. Eso sin duda, y además sin duda te vas a dar cuenta que con la nueva Corte van a haber nuevas interpretaciones, incluso respecto de jurisprudencia firme que existía antes, las famosas nuevas reflexiones, ¿no? Que hacen los órganos colegiados, en este caso el Pleno de la Corte. En una nueva reflexión, esa jurisprudencia va a quedar sin efectos, por decirte algo, o se va a entender de otra manera. Entonces, vamos a encontrar una nueva época muy importante para México, que va a impactar muchos años para adelante. Estamos hablando de un cambio judicial pues que nos va a llevar 15, 20 años realmente asimilar, y además que converge, repito, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es nacional, se aplica en todo el país, que apunta mucho a la oralidad, que va a entrar en vigor prácticamente con la entrada de los nuevos jueces, y esto va a ser algo muy importante y yo espero que sea para bien. ¿Y cuáles, en tu opinión, los principales criterios que hay que modificar? ¿Cuáles son los nuevos rumbos que tiene que llevar el Tribunal Supremo? Bueno, a ver, hay muchas materias, evidentemente, en donde encontrarás algunas tesis que quedaron por ahí anquilosadas o que ya fueron rebasadas por los nuevos criterios judiciales. Yo te puedo poner, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un litigio de los estratégicos que yo he llevado acá. Yo empecé en el año 2007 con un litigio estratégico en materia de derechos humanos para efectos de prohibir las convocatorias de empleo que tuvieran límites de edad. En el año 2007 era común que todas las empresas publicaban anuncios, en esa época en los avisos oportunos de los diarios, eran impresos, hoy ya se manejan principalmente por internet, pero en aquella época que eran los famosos avisos oportunos, se publicaban convocatorias de empleos donde señalaban límites de edad. Por ejemplo, solicito asistente entre 21 y 35 años. Llegué a encontrar algunas convocatorias que decían con una altura mínima de 1,60, complexión delgada, ya no digas excelente presentación, o sea, una serie de cuestiones completamente discriminatorias. El artículo primero constitucional señala que nadie puede ser discriminado ni por su edad, ni por su apariencia física, ni por su clase social, ni mucho menos. Entonces comenzamos más de 30 demandas en aquella época en contra de empresas, reclamando el retiro de ese tipo de convocatorias. Pues de los 30 juicios, los 30 los perdimos en primera instancia. Apelamos, estamos hablando de tribunales locales, nos fuimos a las salas locales, integradas por 3 magistrados cada uno de ellas, magistrados y magistradas, perdimos los 30 juicios, nos fuimos al amparo, llegamos al amparo directo, en igual número de tribunales colegiados, digo, algunos se fueron acumulando, etcétera, y nadie nos dio la razón, también perdimos ante los tribunales colegiados, y entonces llegamos a la Corte. Debido a las acumulaciones que se habían llevado a cabo en esos juicios, pues terminamos con un paquete de 3 grandes juicios, digamos. Llegamos a la Corte la primera vez y la Corte nos dijo, no tienen razón, es más importante el artículo 5º constitucional que el artículo 1º, es más importante el derecho fundamental de libertad de contratación, artículo 5º, libertad de trabajo y contratación de las empresas, que el artículo 1º, que es el de la dignidad humana, el derecho a no ser discriminado. Entonces, esa Corte, estamos hablando a lo mejor del año 2009, por ahí, 2009-2010, señalaba, es más importante respetar el derecho de las empresas a contratar a quien quieran, en contra de la dignidad de las personas. Bueno, pues nos dieron un primer palo. Llegamos en un segundo bloque de juicios de estos a la Suprema Corte y nos volvieron a repetir la dosis. Yo dije, oye, pues vamos a sentar jurisprudencia en contra, ¿no? Si mi organización se llama Centro contra la Discriminación, pues vamos por mal camino, nuestro litigio estratégico parece ser que está fracasando. Y entonces suspendimos esos litigios, pero al mismo tiempo llegó una persona, una chica con discapacidad, y nos dijo, oye, me discriminan pues por mi discapacidad, tengo parálisis cerebral infantil, y resulta que tengo un problema motriz, pero no intelectual,
Ya hay una cadena hotelera que no me quiere contratar como pasante en Derecho, era pasante en Derecho en una universidad en la Ciudad de México. Entonces demandamos a esa cadena hotelera, perdimos la primera instancia, perdimos en la sala de tres magistrados la segunda instancia, nos fuimos al amparo directo, perdimos ante el tribunal colegiado, llegamos a la Suprema Corte, pero en ese momento se había resuelto el caso Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces cambió la óptica, vino la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y cambió la óptica de la Corte, llegamos a la Suprema Corte y nos dieron la razón. Nos dieron la razón, cambió esa óptica en el año más o menos 2012, cambió esa óptica, nos dieron la razón, se indemnizó a esta chica, y entonces fue cuando dije, vamos a sacar el asunto pendiente que teníamos de la discriminación laboral por edad, llegamos a la corte y nos dieron la razón. Y es donde tú te das cuenta cómo... Te sirvió la remisión y la justicia incompleta. Bueno, finalmente también hubo que tener esa estrategia dentro del litigio para decir, aquí ya lo paramos, porque si no hubiéramos tenido jurisprudencia en contra. Y ese tipo de jurisprudencias, ese tipo de antecedentes son los que hay que revisar. Si tú me sacas lo que resolvió la Corte en los primeros dos amparos directos en revisión que le llevé, en donde no nos dio la razón a las personas, pues resulta que son resoluciones que hoy tienen que revisarse. Si hoy se llevara a cabo un ejercicio de contradicción de criterios entre esas resoluciones de la primera sala de aquella época contra la que dio el tercer amparo, serán contradictorias y son de una misma sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de tesis que hay que revisar y que se han ido modificando, especialmente a partir de la entrada en vigor en 2011 de las reformas constitucionales, del control difuso de la constitucionalidad, del control difuso de la convencionalidad, de lo que se ha hablado del test de proporcionalidad, de cómo se ha ido desarrollando, del escrutinio estricto de los derechos humanos, ¿no? De la mayor protección a los justiciables. Es decir, o sea, hay mucho que hacer en la Corte. Yo estoy seguro que vamos a llegar a tener una verdadera Corte que realmente resuelva el problema de los justiciables. Es algo a lo que yo, Carlos Odriozola, me comprometo. Asumo entonces que tú visualizas una continuación del énfasis, quizá un sobreénfasis en la importancia de los derechos humanos en la futura corte, pero no me has terminado de contar sobre la contribución del internacionalista. Bueno, a ver, desde el punto de vista del derecho internacional privado, hay mucha incidencia en derechos humanos. Acuérdate que somos un país de migrantes, por ejemplo. ¿Cuánta gente no hay mexicana que se va a Estados Unidos o regresa? ¿Y cuántos problemas no hay de derecho internacional privado? Por ejemplo, en materia civil, en la gente, ¿no? Sucesiones, cuestiones de derecho familiar. Estamos hablando de lo que le atañe a las personas. Porque lo que atañe a los poderes públicos, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, bueno, pues sí habrá incidencias de derecho internacional privado, pero serán menores. Lo que realmente va a incidir para un internacionalista a nivel global van a ser pues las cuestiones que puedan llegar a la Corte en materia, por ejemplo, de injerencias extranjeras, internacional público, o de cuestiones como, te repito, de personas particulares, internacional privado, y especialmente en el derecho familiar. A mí me parece que todo esto que tú estás comentando es muy importante y de alguna manera envía una nota esperanzadora para las personas que han cuestionado tanto esta reforma. Y me parece que hay que destacar tu perfil como una persona calificada. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, antes de concluir, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente, significativo, trascendente, agregaría, para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, claro que sí, muchas gracias, Carlos. Mira, la verdad es que es bien importante que ante esta elección judicial, las personas, los electores, puedan revisar a fondo, con conciencia, los perfiles
de las personas que nos estamos candidateando o que aparecemos en la boleta para ocupar cargos. En mi caso, para ocupar cargos en el más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Lo que tienen que tener de mi parte como garantía y como compromiso es que soy un agente apartidista, que no pertenezco a ningún grupo de poder, soy completamente autónomo, soy completamente honesto, incorruptible y que tengo el ánimo de resolver los problemas de la gente. Y tengo además el conocimiento que me avala de más de 30 años de litigar incluso ante la Suprema Corte, de conocer los vericuetos judiciales desde la primera instancia hasta lo más alto que pueda existir, que conozco muy bien los derechos humanos, conozco muy bien el derecho internacional, y eso pues va a ser una garantía de que las resoluciones que emanen de la ponencia del ministro de Osola serán lo más justas y lo más efectivas posibles para que la gente vea resueltos sus problemas de justicia. Pues yo, Carlos, quisiera agradecerte tu sinceridad, tu transparencia y tu claridad al tratar estos asuntos que me parece que son complejos y que normalmente son de difícil acceso para la mayoría de la población, entendiendo que la mayoría de la población son no juristas. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que si ustedes consideran que estos temas son de relevancia para la comunidad, los invitaría para que le den un me gusta a este programa y para que se suscriban a este canal, de manera que el algoritmo de YouTube pueda llevar y difundir estas ideas a mucha más gente. Por lo pronto no me queda más que agradecerte nuevamente tu participación y me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la atención, por la oportunidad y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias.